Por eso la semana pasada hablábamos acerca de que Dios es un Dios eterno, acerca de todo esto y de el tiempo. Pero el día de hoy en la resurrección te quiero hablar y quiero comenzar a hablarte de le quiero mencionar como la triunidad del hombre. El hombre es un hombre trino. ¿Qué significa? Hay tres partes de nuestra vida. Entonces, ¿somos tres personas? No, no somos tres personas. ¿Hay una personalidad múltiple? Nosotros no. Somos tres facetas. Y quiero que veas eso en la palabra de Dios. La triunidad del hombre. En Hebreos 4:12 dice esto. Si lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, todos juntos vamos a leerlo. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Escuchen, hace una diferenciación, el alma y el espíritu. No dice el alma y espíritu es exactamente lo mismo. Alma y el espíritu. Son dos, alma y el espíritu. Y luego dice... penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Ahora está hablando del cuerpo físico. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pero ¿qué hace? La palabra de Dios hace la división entre tres áreas de nuestra vida, entre el espíritu, entre nuestra alma y entre nuestro cuerpo. Hace eso. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? En la palabra nos identifica esas tres porciones de nuestra vida. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 también dice esto. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. ¿Y cuáles son todos los aspectos? Y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Está hablando de la pluralidad del hombre, que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Son tres partes que tiene el hombre. Entonces, y en Génesis 1:26 dice esto: cuando Dios hace al hombre, dice de esta manera, Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Me encanta como dice Dios que está hablando y dice, hagamos a los seres humanos a nuestra. No dice a mi imagen, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Está hablando de Dios como una pluralidad, y nosotros significa dos o más. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Todo fue sujeto al ser humano. Por eso todos los animales están sujetos a nosotros. Aún los elefantotes grandotes. Tú vas al circo y ves a personas chiquitas y los elefantotes grandotes, y los elefantotes se levantan y levantan la trompa y uno dice, ¿cómo le hace? Y luego unas personas chiquitas y luego están en los acuarios y están los delfines saltando y les están dando pescaditos. El hombre tiene el dominio sobre todos los animales. Amén, aquí está. Pero dijo Dios, hagamos. Esa es la imagen de Dios. Dios es un Dios trino. Por eso hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un Dios. Así tú y yo tenemos cuerpo, alma y espíritu. No somos tres personas, somos una. Amén. Entonces vemos esto, y esto es muy importante, porque entonces tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Y si Dios es un ser trino, nosotros también somos seres trinos. Entonces, a la imagen de Dios corresponde a la perfecta entre imagen y semejanza, creados a la sombra de Dios. Y en Génesis 2:7, mira lo que dice esto. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Primero el Señor formó al hombre del polvo. ¿Y qué formó? El cuerpo físico. El cuerpo físico viene de la tierra. Sopló aliento. El soplo del aliento es el Espíritu de Dios que está soplando sobre la vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en ser viviente. Entonces el ser viviente es el alma que nos permite comunicarnos, y que está en el alma nuestra inteligencia, nuestra mente, están nuestros sentimientos, emociones y la capacidad de tomar decisiones, nuestra voluntad. Todo eso está en el alma, y así Dios nos formó, pero dice que formó al cuerpo del hombre. Lo formó de la tierra, formó al hombre. Ahora, quiero decirte, muchas veces he escuchado y personas me han dicho, y cuando uno se muere, ¿cómo me muero? ¿O qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Está bien que me entierren? ¿O que me incineren? ¿O que me cremen? ¿Qué es lo correcto? Y algunos dicen, no, hay que estar los cuerpos intactos. Aquí dice que Dios nos formó del polvo. Amén. Muy bien. Y quiero hacerte esta pregunta. Después de que pasa un cuerpo físico mucho tiempo en un ataúd o muerto, ¿qué le sucede al cuerpo? Los gusanos se comen todo la carne. ¿Y qué queda? Los huesos. Pero después los huesos, si quedan mucho tiempo expuestos a los elementos de la naturaleza, ¿qué le pasa a los huesos? Se disuelven y se hacen polvo. Porque Dios nos formó del polvo y polvo nos convertimos. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿De qué forma? Ya sea por cremación, porque por cremación te estás volviendo polvo más rápido, pero sigue siendo polvo. Si te entierran, entonces más tarde se convierte en polvo, pero el cuerpo sigue formándose en polvo. Y a través de todo el tiempo, personas que mueren en el mar, ¿qué pasó con sus cuerpos? Todas las preguntas que siempre se hace. ¿Qué se hizo? Se disolvió y se disolvió en polvo. Y ahí está el mar, y todo está regado de personas que han muerto y que se hicieron polvo. Entonces, ya sea que uno muere ahogado o que uno muere de cualquier manera, ¿y qué le sucede al cuerpo físico? El cuerpo físico se convierte en polvo. Amén. Entonces, todo lo demás, y que tú digas, ay, no, yo no quiero nada más el pensar el calorcito de la cremación, yo no, pues que te entierren. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el cuerpo físico. Pero escúchame esto. Cuando estamos hablando de la resurrección, estamos hablando que todos, el cuerpo físico va a ser resucitado como cuerpos eternos para vida eterna o cuerpos para condenación. Pero estamos hablando del cuerpo físico. Escúchame, el alma y el espíritu no necesitan resucitación o resurrección. Es el cuerpo que necesita. Pero el cuerpo va a recibir resurrección en los días postreros. Y en la Biblia habla de dos resurrecciones. La resurrección para los justos, que le llaman la primera resurrección. ¿Y cuándo va a suceder eso? En el rapto, en 1 Tesalonicenses, en Corintios, habla del evento del rapto, que el Señor va a descender y se va a oír una voz de trompeta, y que los muertos en Cristo, ahí dice la palabra, resucitarán primero. Los cuerpos físicos resucitarán primero. Y los que vivan, entonces serán transformados sus cuerpos en cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos. Esa es la primera resurrección. ¿Y cuál es la segunda resurrección? Es al finalizar
toda la época de los tiempos y los 1000 años de reinado de Jesús en la tierra, al final, entonces se va a hacer el juicio final. Y en ese momento, ahí van a ser resucitados de todos los tiempos, van a dar los muertos, resucitar físicamente. Y van a ser juzgados. ¿Y qué significa al ser juzgados? Van a ser juzgados para la eternidad. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, por eso te estoy hablando del cuerpo el día de hoy, el cuerpo físico, y cómo cada uno de nosotros somos precisamente ese cuerpo va a regresar a la tierra. En Eclesiastés 12:7 también dice esto. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. ¿Te fijas? Que el polvo regresa a la tierra, al sepulcro, al ataúd, pero el espíritu regresa a Dios. Aquí vemos que ahí hay una separación entre el cuerpo y el espíritu también trae el alma. Entonces, te voy a decir, la materia regresa a la tierra y el espíritu y el alma del hombre se separa. Entonces, ¿qué sucedía? La pregunta es esta. ¿Qué sucedía antes de Cristo cuando todas las personas morían? ¿Qué sucedía? Y quiero decirte, la Biblia le llama en el Antiguo Testamento que descendían, utilizaban una palabra, el Seol. El Seol. Esa palabra, Seol, en hebreo significa sepulcro. En el Nuevo Testamento esa palabra dice, y descendían al Hades. El Hades es el Seol, es lo mismo. ¿Y qué significa Hades en griego? Sepulcro. Entonces, antes de Cristo, ¿qué es lo que le pasaba a toda la gente? Buenos y malos. Todos iban al Seol. Todos iban al Hades. Entonces, ¿qué le tocó a Jesús? Jesús, cuando Él murió, Él fue al Seol. Él fue al Hades. Pero Jesús nos describe qué estaba en el Seol. ¿Qué estaba en el Hades? Y yo quiero que me acompañes a este pasaje muy bonito. Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31. Y es la historia que Dios nos habla acerca de Lázaro y el hombre rico. Y en esta historia ni siquiera Jesús nos da el nombre del hombre rico. Nada más nos da el nombre del hombre pobre, Lázaro. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue el lugar de los muertos. ¿Cuál es el lugar de los muertos? El Seol o el Hades. Y su alma fue el lugar de los... Y fíjate, dice, su alma. ¿El cuerpo dónde se quedó? Enterrado. Pero su alma, aquí dice, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Lo vio. Entonces, en el Seol se puede ver, aquí dice, lo vio. Y dice, y vio a Lázaro. Reconoció a Lázaro. Y aparte de reconocer a Lázaro, reconoció a Abraham. ¿Qué significa? Está pensando. Otra cosa, reconoció a Lázaro.
el que se sentaba todos los días a la puerta de su casa. Entonces reconocía, él se acordaba de toda su vida. Entonces, en el Seol no termina la vida. Seguimos pensando. Aquí seguían pensando. ¡Wow! Seguía, y otra cosa, seguía recordando toda la historia, porque recordaba todo. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Entonces vemos que el hombre rico estaba en tormento, mientras que Lázaro y Abraham no estaban en tormento. Entonces, en el Seol hay un lugar de tormento y hay otro lugar que no es de tormento, porque Lázaro y Abraham no estaban siendo atormentados. Ahora, el hombre rico todavía se creía dueño, porque le dice a Abraham: mándame a Lázaro. Él todavía se cree dueño. Estaba aún en el Seol y todavía se creía dueño, porque está dando órdenes como dueño. Mándame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Verso 25. Abraham le dijo: wow, está teniendo una conversación entre muertos. El cuerpo físico está muerto, pero está el espíritu, el alma. Ahora quiero decirte, pero el cuerpo físico está muerto. ¿Y cómo reconoció a Lázaro? Había una alma, un airecito. ¿Cómo lo reconoció? ¿Cómo reconoció a Lázaro? Porque lo reconoció. La Biblia no dice, o sea, el cuerpo físico. Probablemente el Señor nos da en ese tiempo, estaba dando en ese tiempo un cuerpo temporal, similar al que tenían, para que de esa forma se pudieran identificar. Solamente, pero aquí dice que lo reconoció. ¿Y a qué reconoció? Entonces tenía y reconocía a la persona, tenía el semblante de Lázaro. Entonces tenía que tener un cuerpo, pero sabemos que el cuerpo no desciende al Seol, no desciende a este lugar, sino se queda, ahí se va el alma, pero no el cuerpo. Entonces lo que creemos es de que precisamente era un cuerpo temporal. Y entonces aquí Abraham le dijo, y Abraham le contesta. Entonces están vivos, pero uno está vivo recibiendo tormento y otro está vivo y que está en paz. Y esto es lo que se le llama el seno de Abraham. Y Abraham le dijo, empieza a haber una conversación en el Seol, en el Hades, Abraham con el hombre rico. Abraham le dijo: hijo, recuerda, y todavía le llama hijo, porque es hijo de Abraham, de la descendencia. Recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Verso 26. Además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces en el Seol hay una separación. De un lado está el lugar de tormento, que es un infierno, pero el infierno temporal. Y del otro lado es el lado donde iban los justos. Abraham, cuando murió, en el Antiguo Testamento, cuando morían, no iban al cielo, iban al Seol. Su alma y su espíritu iban a este lugar, al seno de Abraham. Y que el seno de Abraham era un lugar preparado para los justos, pero era un tiempo de espera hasta la venida del Señor. Entonces, aquí dice, hay un abismo. Escúchame, unos no pueden entrar acá con nosotros, ni nosotros podemos pasar allá. Es por eso que hay algunas iglesias
que cuando a los muertos se oran y se dice, vamos a orar para que si están en el limbo, pasen con Dios. Aquí dice, hay un abismo. Ni uno puede pasar a un lado, ni el otro puede pasar al otro lado. No se puede. Y aquí Abraham se lo dice al hombre rico. No podemos pasar. Escúchame, se podían ver. Podían aún hablar entre uno al otro lado, pero no podían pasarse de un lado al otro. Entonces ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, ni ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Verso 27, que sigue por favor. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Entonces, este hombre vivía en un lugar de tormento y le dice, envía, en otras palabras, que resucite Lázaro, el pobre, y que le diga a mis hermanos. La contestación de Abraham fue esta. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham les dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Yo he escuchado personas que han muerto y que han dicho que han estado en el cielo, y testimonios así, y veo la reacción de personas y se lo está imaginando. Eso es lo que está en su subconsciente. Esos son sus deseos. Pero la gente no cree. Y son personas que médicamente se han dicho que murieron y que se levantan y empiezan a hablar acerca de las cosas de Dios. Y aquí Abraham le dijo a este hombre, no, ahí está la palabra. ¿Y qué está la palabra? Lo que precisamente estamos hablando, de que hay una muerte. Para nuestros cuerpos físicos se quedan ahí, pero nuestra alma y nuestro espíritu nunca muere. Tenemos vida eterna, vida con el Señor eterna, o vida eterna de condenación y de sufrimiento. Por eso hay algunas personas que me han dicho, no, vivo como un infierno. No sabes lo que es un infierno. Ni yo sé lo que es un infierno. Imagínate un infierno de tener dolor 24/7, todos los días, 10 años, 100 años, no tener esperanza, no tener nada. Es más allá de nuestra imaginación. ¡Qué horrible! Y todavía he escuchado personas burlándose. No, yo no quiero ir al cielo, yo me quiero ir al infierno, para ir las pachangonas que nos vamos a poner. No sabes ni lo que estás hablando. Mira lo que está diciendo aquí. Lugar de tormento. El lugar de tormento en nuestras almas y nuestro espíritu. Entonces vemos aquí que en Hades o Seol, denominado también el lugar de los muertos, es un lugar donde existían 2 compartimientos o 2 secciones, el seno de Abraham y el infierno, el lugar de tormento. Y las características de esto es que el cuerpo humano, el cuerpo físico, regresa al polvo donde fue tomado, pero el alma y el espíritu van a este lugar. Eso era en el Antiguo Testamento. Y al verlo, vemos que se conservan los rasgos de la personalidad de esta persona. El alma es el rasgo de nuestra personalidad, de cada uno. Y le da las características a nuestro espíritu. Vemos cómo el rico tenía razonamiento, estaba pensando, estaba vivo, estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Estaba consciente de que estaba ahí y sabía que tenía 5 hermanos.
y que esos 5 hermanos iban a estar con él. Y sabía él de que la única forma era arrepintiéndose de sus pecados. El rico sabía eso y quería prevenir a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él también lo había visto en la ley, pero no le había hecho caso. Entonces, el individuo está consciente de su condición, que el rico estaba tormento, y precisamente hay una separación entre el justo y el injusto. Ahora, cuando Jesús viene, Jesús cumplió con su destino humano. Jesús tenía un cuerpo humano y él vivió como humano por 33 años. 30 años él vivió y a los 30 años comenzó su ministerio por 3 años. Entonces, al terminar su vida de Jesús, su cuerpo físico se quedó en la tumba, en esa cueva que estaba pegado ahí a Jerusalén. Ahí se quedó su cuerpo, pero su alma y el espíritu de Jesús, ¿a dónde fue? Fue a este lugar, al seno de Abraham. Y que él le llama también el paraíso, al paraíso, porque al ladrón le dijo esto en Lucas 23:43. Le dice al ladrón, cuando están los dos en la cruz, Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, ya vamos a morir, ahí ya terminó toda nuestra vida. No, vamos a estar en el paraíso y tú vas a estar conmigo. Y ese paraíso, en ese tiempo, el seno de Abraham. Ahora, dice, y también le dice la palabra que Jesús, él descendió a las partes más bajas de la tierra. En Efesios 4:9 dice esto. Dice, fíjense que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Él descendió a este mundo inferior. ¿Cuál es el mundo inferior? Al Seol, al Hades, a el seno de Abraham. Escúchame, Jesucristo no descendió al lugar de tormento. Él descendió al seno de Abraham. Amén. Por ser justo. Su alma y su espíritu descendieron ahí. Y él enfrentó al que tenía el poder de la muerte y lo venció. Hebreos 2:14-15 dice esto. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, que estamos hablando de Jesús, también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Con su cuerpo físico venció al diablo, que él tenía el poder de la muerte. Ahora él ya no tiene el poder de la muerte, el poder lo tiene el Señor Jesús. Pero él murió. Y dice, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Solamente Él pudo vencer esa muerte. Por eso cuando Jesús murió, llegó al Hades, llegó al seno de Abraham, pero luego resucitó. Y no sé si ves una porción en la palabra que dice que cuando el Señor resucitó, también otros resucitaron. ¿Quiénes resucitaron? Porque se trajo todos los que estaban en el seno de Abraham, se los trajo. Vámonos, ya llegué, ahora sí vámonos. ¿A dónde? Nos vamos al cielo. Y se llevó a todos los justos. ¿Sabes qué? En el seno de Abraham estaba Job. En el seno de Abraham estaba Moisés. En el seno de Abraham estaba David. En el seno de Abraham estaban todos ellos, los grandes, los ilustres, todos ellos estaban ahí. Y cuando Jesús llegó
Imagínate el gozo tan tremendo de ellos, de ver al Mesías que venía por ellos, a estar con ellos y para llevárselos para siempre, por la eternidad. Ya no era un tiempo de espera, era un tiempo con el que estaban con Jesús. Y Jesús vino a llevarse a los que estaban muertos, en los que estaban en esclavitud, se los vino y se los llevó con el Señor. Por eso Jesús resucitó y Jesús se llevó a todos ellos. Por eso el día de hoy ya cambia toda la situación, porque el día de hoy ya para el cristiano ya no hay un tiempo de espera. Nuestros cuerpos quedan ahí enterrados, pero nuestra alma y nuestro espíritu ascienden completamente, directamente con Dios, sin ningún momento de espera. Ya estamos con el Señor, porque precisamente el Señor rompió el poder de la muerte. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso esto que el Señor hace por nosotros! Entonces, Él nos lleva al cielo. Y desde la resurrección de Jesucristo, el lugar de los justos cuando mueren fue cambiado del seno de Abraham al cielo. En Efesios 4:10 dice esto: y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Él descendió, pero Él llena, me encanta, la totalidad de su presencia, y no tan solo al mundo, sino al universo. Y los espíritus de los justos, entonces, que mueren, ascienden directamente al cielo. Los justos que han muerto con el Señor estarán con Él para siempre. En Juan capítulo 14, del verso 1 al 3 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. La Biblia dice que Jesús ascendió y el día de hoy, en este instante, está a la diestra del Padre, en el cielo. Está a la diestra del Padre. Y aquí dice que donde está el Señor, nosotros vamos a estar. Entonces, ¿dónde vamos a estar? En su presencia. Gloria al Señor. Entonces, gracias a Dios que nuestra vida no vamos a quedar ahí perdidos, no, vamos hacia el cielo. Nuestro cuerpo queda aquí, pero nuestra alma y nuestro espíritu está en el cielo. Y un día estos cuerpos van a ser transformados. En el día del rapto, aun si nosotros ya estamos en el cielo, nuestra alma y nuestro espíritu, y uno dice, pero ¿cómo se le va a hacer? ¿Has leído, Ezequiel, la historia de los huesos secos? Todos los huesos estaban, se puede decir, desparramados, revueltos. Pero al momento que vino el aliento de Dios, cada hueso se empezó a engranar con su propio hueso. Te voy a decir, el polvo de la tierra, de los miles y miles de años que han pasado, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué significa? Si hay alguna persona, por ejemplo, de nosotros, que ya estemos en la presencia del Señor y viene el rapto, nuestra alma y nuestro espíritu va a venir y ya toma el cuerpo mortal, pero ahora vestido de inmortalidad, un cuerpo precioso, un cuerpo incorruptible. Vamos, y entonces ahora ya estaremos completo, alma, espíritu y con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor para siempre. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Esta es una forma muy breve, algo que es bastante, pues con tantas preguntas, pero al ver todo esto, estamos hablando de vida, una vida completa después de la que vemos nosotros. Y esto, y tú puedes decirme,
¿Y cómo sabemos que esto es verdad? ¿Ok? Bueno, yo quiero que hagas un viaje a Israel. Te vas a bajar en Tel Aviv. Es un camino de 1 hora y media a 2 horas. Llegas a Jerusalén. Y fuera de los muros antiguos hay un lugar que se le llama la tumba. Y esa tumba está vacía. Jesús resucitó. Su cuerpo físico fue transformado a un cuerpo glorificado. ¿Cómo sabemos que todo esto es real? Porque Cristo vive. Hubo muchas pruebas de su resurrección. Y si Cristo vive, tú y yo vivimos. Es la única pregunta que el día de hoy podemos hacernos. ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Porque todos somos seres eternos. Todos. Pero unos para el infierno, pero otros para justicia, para vida eterna con el Señor. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y no me digas, es que vine a la iglesia. Pues qué bueno que viniste a la iglesia, pero esto no te da el boleto para entrar al cielo. ¿Cuál es el boleto? ¿O cuál es la forma práctica? Solamente creer y recibir lo que Jesús hizo por ti. Que Él tomó tu lugar, mi lugar en la cruz. Él murió para que tú y yo vivamos. Y al día de hoy, por eso, cuando nuestros corazones dejen de latir, es el órgano físico, pero realmente estamos viviendo más, ya sin los limitantes de este cuerpo físico. Por eso, qué hermoso, qué hermosa experiencia. Por eso no es para tener miedo qué va a pasar, al contrario, qué hermoso que Dios tiene preparado morada para nosotros. Nosotros no nos vamos a ir como una sorpresa para Dios. El Señor sabe el día, la hora, el segundo, el momento que cada uno de nosotros, nuestro corazón deje de latir. Ya sea por accidente, por enfermedad, por cualquier forma, por alguna lesión, aún por asesinato. A Dios no nos lo tomamos por sorpresa. Él sabe todo. Y qué hermoso que nuestras vidas vamos a poder vivir vidas eternas. Pero no depende de lo bueno que seamos. Depende de que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es la resurrección de los muertos. Por eso no es de que yo voy a resucitar. Sí, tú vas a resucitar. Todos en este auditorio, todo el mundo entero, todos vamos a resucitar. La única cosa es cómo vas a resucitar, para condenación o para justicia con el Señor. Ponte de pie, por favor.